Escobar y voy a hablar sobre terapia manual, empezando por los principios de osteopatía. ¿Qué es la osteopatía? Bueno, la osteopatía es una técnica que se basa en masajes y manipulación de articulaciones. Tiene la teoría en que el cuerpo es capaz de elaborar sus propios remedios, pero también acepta el medio terapéutico y de diagnóstico de la medicina científica. Tiene tres principios básicos, los cuales son cuerpo-comunidad, donde ve el cuerpo, que es la parte física, el alma, que es la energía vital, lo que nos mueve, el medio ambiente y lo que son los momentos vividos, las experiencias de cada ser. También está la homeostasis, que es la capacidad de autosanarse a pesar de las alteraciones que sufre un organismo. Y por último, la estructura y función, que como su nombre lo dice, ve que toda estructura del cuerpo tiene una función en específico. Ahora el método Mackenzie. El método Mackenzie son posturas y movimientos con el objetivo de aliviar el dolor y restaurar el movimiento de la columna vertebral. Tiene como principal fin corregir la hiperlordosis lumbar y aliviar alguna lumbalgia provocada a base de ejercicios de extensión principalmente. En la evaluación vemos que es una manera segura y fiable de lograr un diagnóstico preciso. Es una historia detallada de todos los síntomas y el comportamiento del dolor y averigua si los síntomas están relacionados con algunas posturas o movimientos específicos. La clasificación. Cada síndrome se trata de acuerdo a la naturaleza única con procedimientos específicos. Por eso es importante una correcta evaluación para poder clasificar también correctamente el síndrome, la lesión. El tratamiento usa información de la evaluación para prescribir ejercicios específicos y poder aconsejar posturas, ya sea posturas que se deben evitar porque causan problemas o posturas que se deben adoptar porque aportan un beneficio. Cada paciente es capaz de autotratarse y es un tratamiento activo para que busca el mínimo número de sesiones. La prevención. El paciente es capaz de minimizar riesgos y el paciente también es capaz de evitar recidivas. Se da cuenta de cuando está a punto de recaer o de tener una recidiva y puede evitarlo. Se enseña a reconocer y controlar síntomas de manera rápida y efectiva. Vértebras especiales. Encontramos al atlas en las cervicales, que no tiene cuerpo, se articula con el hueso occipital del cráneo y tiene procesos transversos más amplios de todas las cervicales. Tiene ligamentos transversos de atlas, que son específicos, y dividen médula con el diente del axis. El axis tiene una apófisis odontoides que, como vemos en la imagen, se articula con atlas y tiene un agujero vertebral más amplio y de manera un poco triangular. C6 tiene un tubérculo carotidio que es un punto guía para ligar a la arteria carótida primitiva. C7 tiene un cuerpo más grande que el de las otras vértebras cervicales, se va pareciendo más a las vértebras torácicas y tiene apófisis espinosas más largas, monotuberosas e inclinadas hacia abajo, como las torácicas, y es una vértebra prominente. T1. Su carilla superior es completa y es un poco más similar a las cervicales. T10. No hay faceta articular costal, posee hemifacetas superiores. T11 y 12 poseen faceta articular voluminosa para las costillas y sus apófisis no afectan la articulación.
Tiene pedículos similares a las vértebras lumbares. L1 y L2 tienen forma más o menos rectangular, vertical. L3 es más cuadrada y L4 y L5 tienen forma rectangular, pero más hacia horizontal. Leyes de Freie. La primera ley de Freie la vemos como NSR, que viene siendo N, una posición neutra, S, una lateroflexión y R, una rotación, que quiere decir que desde la posición neutra, cuando se hace una lateroflexión, va a haber una rotación en sentido contrario. ERS y FRS. La E y F son por hiperflexión o hiperextensión, según el caso. R es rotación y S es inclinación lateral. Entonces vemos que cuando hay una hiperextensión o una hiperflexión, hay una rotación de manera indirecta con una inclinación lateral para compensar. La tercera ley resume las leyes anteriores, que básicamente dice que cuando un movimiento de un segmento vertebral se registra hacia un lado, el segmento contralateral reducirá el movimiento hacia otros planos, lo cual podemos ver en esta o en la primera ley o la segunda ley, donde se hace un movimiento, ya sea en lateroflexión, en rotación, en hiperextensión, y se compensa con otro movimiento hacia el sentido contrario. Codman. Los beneficios de Codman principalmente son separar la cabeza humeral del acromion, elongar tejidos conectivos rígidos y generar un movimiento activo pero sin dolor. Codman no lleva peso a diferencia de Chandler y es más activo. La realización eh, empieza con ejercicios pendulares en cruz, donde hay que mover el cuerpo, pero la articulación del hombro queda completamente pasiva, se mueve por inercia. Movemos una línea vertical en cruz a comparación de la línea anterior. Y en Chandler. En Chandler los beneficios principalmente es que aportan mayor comodidad que Codman y ocurre una decoaptación un poco mayor, ya que aquí sí se utiliza peso, el cual ayuda a generar esa decoaptación. Hay relajación muscular para disminuir el dolor y evita rigidez capsular. La realización se comienza con un pequeño movimiento activo, pero por acción de inercia, por el peso, vemos que el mismo peso va jalando la articulación en forma de péndulo. Posterior se realiza una circunducción, todo con el brazo relajado, y se evita una línea que cruce con el eje vertical para, para que no haya problemas en el nervio axilar al chocar con la camilla. Williams. Los principales beneficios de Williams son ayudar al control postural, generar fuerza pélvica, un control pélvico, ayudar a la coordinación, a la resistencia y al equilibrio. Vemos que el primer ejercicio es una flexión de tronco similar a una abdominal. Hay que subir únicamente las manos hasta las rodillas y no más debido a que se sobrecarga la zona lumbar y lo que queremos es relajarla. Aquí se provoca una cifosis lumbar, que vemos que la espalda baja, la lumbar, se intenta tocar con el suelo, disminuir el hueco que hay entre el suelo y la espalda.
La flexión de cadera primero es unilateral y provoca un efecto similar a este ejercicio, pero de manera unilateral. Después se continúa de manera bilateral. Posteriormente hacemos un estiramiento tratando de tocar las puntas. En estos ejercicios no debe de provocar ningún dolor, debe ser a los límites del paciente. Después se hace un paso al frente, tratando de hacer una zancada, pudiéndose apoyar con las manos, siempre procurando una cifosis lumbar bien controlada para que se estire esa zona, pero controlada para evitar problemas. Y por último, vemos en Williams una sentadilla con cifosis lumbar. Se procura hacer una cifosis previa a la sentadilla. Se estiran las manos para compensar el peso y evitar sobrecargar la zona. Y con esto se va bajando y se sube como si fuera una sentadilla. CLAP. Los beneficios de CLAP son principalmente corregir todo tipo de desviaciones vertebrales, tanto patológicas como mecánicas. Son auxiliares para el tratamiento de la escoliosis. Primero empezamos con la posición semibaja, que es manteniendo una cifosis, una pequeña cifosis, hacer una flexión. Después una posición horizontal, se lleva hacia la curvatura de la escoliosis. Después igual que el anterior, pero con los puños, no con la palma de la mano nada más. Y posteriormente con la punta de los dedos, igual hacia la cifosis, hacia la escoliosis, perdón. Después ocurre una posición invertida, también con inclinación lateral hacia la curvatura, donde vemos que en esta de la posición en rodillas se hace una inclinación ligera hacia atrás con los hombros, con la articulación del hombro completamente floja, sin movimiento, la inclinación. POLD. Los principales beneficios de POLD es un efecto analgésico por inhibición de astas dorsales durante las vibraciones, deslizamiento de fascias con liberación espontánea de movilidad y un drenaje profundo que libera halógenos y proinflamatorios. La, re- la realización empieza con entre L3 y L5, haciendo un pequeño pinzamiento, haciendo las oscilaciones. Se va después la palma de la mano hacia la zona sacra, después hacia la zona de las últimas torácicas aproximadamente, y se intenta hacer un pequeño estiramiento, una pequeña separación con los brazos cruzados, sin dejar de generar las oscilaciones. Después se toma la cresta ilíaca para generar las oscilaciones de la cadera y se continúa regresando a la zona sacra, después hacia la otra cresta ilíaca para continuar con las vibraciones. Posteriormente hacemos un pequeño entrecruce de manos, siguiendo toda la columna hasta arriba, hasta las cervicales.
sin dejar de generar el movimiento oscilatorio, sin disminuir la velocidad. Después se genera un pequeño pinzamiento similar al de la zona lumbar para la zona cervical con más cuidado. Y posteriormente se regresa a la posición inicial. Y bueno, por último, vemos las respiraciones hipopresivas, donde los principales beneficios son la rehabilitación del suelo pélvico, una reducción del perímetro abdominal, regula la vascularización, regula factores metabólicos, me ayuda a una mejora postural y también hay un mejor rendimiento deportivo, entre muchos otros beneficios. Vemos la posición uno. eh, Desde las básicas, es poner las manos a la altura de las crestas ilíacas y los codos hacia afuera, manteniendo estos brazos fijos y tratando de inhalar todo el aire que sea posible y exhalar todo el aire que sea posible. Vemos en la posición 2 que es lo mismo. Entre otras cosas que hay que tomar en cuenta es que los hombros no tienen que elevarse, no tienen que llevarse hacia las orejas. La parrilla costal tiene que estar separada, tiene que estar abierta para que pueda entrar todo el aire posible y aún al exhalar también. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no hay que contraer los abdominales porque el ejercicio no va a tener la eficacia que se está buscando. Y por último, en posición 3 vemos que es la misma postura de las manos, solo que llevadas un poco más hacia arriba de la cabeza. Lo mismo, inhalar todo el aire que sea posible, exhalar todo el que sea posible, manteniendo las costillas separadas, sin levantar los hombros. Y bueno, esto sería todo. Gracias por escuchar.